Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa, con Macarena Berlín. Hablar en estos tiempos de hostelería, pues fijaos, es hablar de un sector que intenta sobrevivir entre continuos cambios, entre restricciones, entre normativas. Si además hablamos de un emprendedor que sabe lo que es echar el cierre de un restaurante, pues la historia se complica y mucho. Es lo que le pasó a David Langa, un joven emprendedor cuyo primer proyecto no acabó de funcionar y que decidió reinventarse con parte de su pasado y pensando mucho en su futuro. La historia de David es una de las historias que os estamos contando en este podcast del Observatorio Vodafone de la empresa, en el que queremos aportar algo de ayuda, de inspiración, de compañía a los autónomos y a los pequeños empresarios en estos tiempos complejos. David, bienvenido. Gracias. Lo primero, lo más importante, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu equipo? ¿Cómo avanza el negocio? Bien, todo el equipo bien, nosotros bien y trabajando, que es lo importante, ¿no? A día de hoy. Que no es poco. No, no es poco. ¿Cuántas personas trabajan contigo? 4. 4, tienes a 4. ¿Y no has hecho ERTE? No hicimos ERTE. Esto, de repente, sorprende y mucho, ¿eh? Sí, puede sorprender, pero bueno, nosotros veníamos de una trayectoria en la que bueno, veníamos muy justitos de todo porque es un restaurante que llevaba poco tiempo y que abrir mercado en este mundo a día de hoy no es fácil, ¿no? Sobre todo si eres una empresa pequeña. Y bueno, cuando llegó todo el tema este de la pandemia, pues nosotros ya veníamos un poco apretados. Y tú venías muy empoderado, esta palabra que siempre está como muy de moda, porque habías aprendido mucho. La tuya es una historia de valentía. En 2015 emprendes. Abres un restaurante. Sí. Una franquicia. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué una franquicia? Bueno, pues porque me surgió la oportunidad, ¿no? Por conocidos y por contactos, pues bueno, me surgió la oportunidad de dar un cambio en la vida y bueno, la cogí y tampoco me arrepiento. ¿Y cómo financias esa franquicia? Bueno, básicamente con los ahorros que tenía. O sea, fue una inversión personal. También algo con el banco y tal, pero bueno, básicamente, principalmente con lo que tenía. Bueno, David, tú apostaste por una franquicia, un modelo que algunos autónomos, pequeños empresarios, pues quizás se estén planteando en este momento. Vamos a escuchar a Gordon Tregold, es un británico experto en liderazgo, que da algunas claves para tomar la decisión de invertir en una franquicia. Mira, te lo voy a poner y a ver si te reconoces. ¿Es más fácil empezar con una franquicia? Bueno, en cuanto a llevar un negocio, yo diría que no, porque hay que llevarlo igual, y las ventas, el marketing. Pero cuando empiezas con una franquicia, no tienes que dar con una nueva idea. No tienes que inventar un producto. No tienes que pensar cómo va a ser, ni cómo lo vas a vender en el mercado. Con una franquicia, muchas de esas cosas ya te vienen dadas. Si abres un Subway, sabes que vas a vender bocadillos. Te dan la carta, te dan una idea de cuál es el margen de beneficios, cuánto tienes que vender para alcanzar tus metas. Pero aún así, tienes que manejar la empresa, tienes que liderar a tu equipo, tienes que hacerlo realidad. Con una franquicia, te ahorras pasar por esa parte creativa de inventar algo novedoso, que es una parte difícil. Pero no debemos olvidar que llevar un negocio es difícil. Hay que vender, hay que sacar beneficios y liderar al equipo hacia el éxito. Creo que si tienes una idea brillante, entonces tal vez sea mejor ir por tu cuenta. Pero si no tienes esa idea y lo que quieres es tener un negocio, echa un vistazo a las franquicias y encuentra alguna que se adapte a ti. Infórmate, haz bien los deberes y ya invierte y empieza. Esto nos lo contó en su momento Trevor. Lo cierto es que tú ya has pasado por esto, la franquicia cerró y tu restaurante, ha franquiciado, iba muy bien. ¿Cómo te sentó ese cierre? Bueno, pues mal, obviamente, ¿no? Tuvimos que buscar un nuevo rumbo
la empresa y bueno, pues intentamos coger lo mejor de lo que teníamos y hacer, bueno, pues esa parte que ha comentado este señor, ¿no? De creatividad y de crear algo y de hacer algo, intentar hacer algo un poco diferente, ¿no? Claro, por eso decía que tu historia es una historia de valentía, de reinvención. El primer proyecto no sale como tú esperabas y dices, yo voy a seguir con mi proyecto. Yo he aprendido mucho de esto, sé lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Sí, bueno, como decía este señor, pues cuando trabajas con una franquicia, ellos te dan el producto, ellos te dan un know-how, ¿no? Que es otra palabra que también está como muy de moda, ¿no? De sí. Know-how. Y tú lo que tienes básicamente que aprender pues es eso, ¿no? Es a llevar un equipo, es a bueno, pues lo que hablaba él, ventas, hacer equipo y que todo pues esté un poco en orden y que todo funcione, ¿no? Cuando ya emprendes con una nueva idea es diferente, ¿no? Tienes que crear muchas más cosas, tienes que crear, pues bueno, desde la identidad del negocio que quieres hacer hasta la tecnología, ¿no? También meterte un poco tienes que saber un poco de todo, ¿no? Tienes que intentar aprender un poquito de marketing, un poquito de reformar el local, un poquito de todo, ¿no? Tienes que, al ser tan poca gente la que trabajamos allí, pues... El presente se llama Eat Me, es un nuevo restaurante, también es hamburguesería, pero con opciones más sanas. Incluso tienes opciones vegetarianas. Sí. Te lo he preguntado nada más verte. Sí. Oye, ¿en qué momento os encontrabais cuando llega la crisis sanitaria? Dices tú que ya estabais empujando, ¿no? Habíais abierto hace poco. Nos encontrábamos en un punto... Perdona que te haya interrumpido. Nos encontrábamos en un punto en el que pues veníamos de un año difícil, ¿no? Abrimos en abril de 2019 y bueno, al ser un nuevo concepto, aunque estés en la misma localización, pues para el público es un sitio nuevo, ¿no? Partes de cero, básicamente. Y bueno, pues estábamos en el punto en el que no sabíamos si íbamos a poder realmente salir adelante o no. Estamos viviendo una crisis grave. Esta frase obvia, dado el contexto, contiene una palabra que define muy bien una situación a la que es posible darle la vuelta. Le hemos pedido a Alex Rovira, uno de los motivadores que tenemos en este podcast, en Historias de Vida, que nos hable más del futuro y de esta palabra crisis, que, ¿quién lo iba a decir?, tiene su lado positivo. A ver si te encuentras en alguno de los conceptos que nos cuenta. Cuando somos autónomos o pequeños empresarios o formamos parte de una pequeña empresa, es mucho más fácil sentirnos vulnerables a los grandes movimientos de recesión, de bloqueo del entorno. Tendemos a pensar, y con sentido común, que las grandes organizaciones tienen más recursos para tirar adelante, no solo financieros, sino cuentan con equipos de trabajo más grandes que pueden ayudarse unos a otros. Entonces, ¿qué herramientas tenemos los que nos sentimos solos ante el temporal? Pues las fortalezas que tenemos nosotros internamente, el anclaje a la experiencia del pasado, tanto a partir de lo que sabemos hacer como de los recursos emocionales para ganar fuerza. Y en ese sentido, te propongo un ejercicio muy simple, que a mí personalmente me ha sido de utilidad porque yo también me he tenido que reinventar radicalmente en todo este proceso. Y es que hagas un inventario de aquellas situaciones desafiantes que profesionalmente has vivido en el pasado y que has superado. En primer lugar, describirás la situación. En la crisis del 2008, por ejemplo, se me agotó la cartera de pedidos en muy pocos meses y entonces hice tal cosa. Describe la situación de partida. En segundo lugar, ¿cómo la solucionaste? La descripción y luego, ¿cómo la solucionaste? ¿Qué hiciste? Y ten en cuenta no solo lo que hiciste, sino qué pensamientos tuviste para hacer eso y qué emociones te apoyaron para hacer eso. Acción, pensamiento y emoción, y lo describes. Por ejemplo, la emoción puede ser la rabia me llevó a moverme, la necesidad me llevó a hacer cosas que no había hecho antes, innové a la hora de vender de tal manera, innové buscando un portafolio de productos distinto, innové entrando en formación de venta digital. En tercer lugar, ¿cómo te sentiste cuando lograste eso? No es un ejercicio gratuito porque lo que pretende el ejercicio es evocar los recursos
que ya son tuyos porque los has vivido como autónomo, autónoma, como pequeño empresario o empresaria, y reforzarte motivacionalmente a partir de tus propios logros. Cuanto más exhaustiva sea la lista, y aquí es importante porque a veces tomamos solo el ordenador o el papel o el lápiz para las tareas operativas del negocio, para mandar un email, para mandar un presupuesto, para comunicarnos por WhatsApp con nuestro cliente, pero tan importante como eso es dedicar una pequeña parte de nuestro tiempo a trabajar en nosotros mismos, evocando en la memoria nuestros recursos, cómo nos sentimos y, por lo tanto, qué podemos convocar hoy, aquí y ahora. Hay una reflexión fundamental, y es que la experiencia no es solo lo que llevas contigo en relación a tu capacidad de hacer negocio constantemente. La experiencia es también lo que llevas contigo en tu fuerza interior, en tu capacidad de transformarte, en tu capacidad de coger oxígeno en la adversidad y tirar adelante, porque si no tienes quien te motive, tienes que encontrar en ti misma y en ti mismo los recursos para hacerlo. Haz el ejercicio. ¿Qué viviste? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo te sentiste? Y de todo lo que hayas escrito, ¿qué puedes convocar aquí ahora para seguir creciendo o seguir sobreviviendo en un entorno como el que estamos viviendo? David, ¿has llegado a hacerte alguna reflexión, a sacar alguna conclusión? ¿Te has parado a pensar en la situación anterior, en la que estás viviendo ahora? Sí, estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha comentado, ¿no? Desde lo primero que ha comentado sobre las empresas pequeñas y las empresas grandes, ¿no? Cómo les afecta la crisis. Yo pienso desde mi propia experiencia que cuando eres una empresa más pequeña tienes más versatilidad para reinventarte que una empresa grande, ¿no? Yo creo que en estos tiempos de crisis tan grande como la que hay ahora, cuanto mayor es la empresa, probablemente, por lo menos en el sector nuestro, mayor es el problema que tienes, ¿no? O sea, Sí, es verdad que esta es una de las conclusiones que estamos escuchando mucho estos días. Aunque dicen que en crisis no hay empresa grande y pequeña, por lo menos la pequeña aguanta mejor los envites. Muchísimas gracias a Alex Rovira, como siempre, y al resto de motivadores que nos acompañan en Historias de Vida. Son los mejores especialistas, nos están asesorando, nos están inspirando, pero es que además son pequeños empresarios, y esto es muy interesante para los temas que estamos tratando. A lo largo de estos podcasts escuchamos también a Marta Romo, a Mario Alonso Puig, a Pilar Jericó. Economía, medicina, pedagogía, son autores de obras interesantísimas. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo, con Macarena Berlín. David, hablando de estas reflexiones, cuando se decreta el confinamiento, te reúnes con tu equipo, con tus empleados y empleadas, y tomáis una decisión. Sí, les reúno y bueno, les pregunto qué hacemos, ¿no? Que en esa situación, bueno, llevábamos muchos días hablando con el gestor, abogados, todo esto, ¿no? A ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? Por todo el tema de los ERTEs, ¿no? Que era una palabra nueva para todos nosotros, ¿no? No sabíamos ni siquiera en qué consistía un ERTE, ¿no? ¿Qué era eso? Y yo, después de investigar todo lo que pude y de hablar con toda la gente que pude, pues bueno, tomé la decisión de hablar con el equipo y preguntarles si querían que siguiéramos abiertos, aunque fuera solo para el domicilio, lo poco que pudiéramos vender, porque yo, bueno, pensé que podía ser una oportunidad para nosotros, ¿no? Si todo el mundo cierra y tú eres la única opción que tiene la gente, pues al final es una forma de darte a conocer, ¿no? Claro, en medio del caos, de la incertidumbre, decides no cerrar, no hacer ERTE. De hecho, desde la primera semana estabas ya sirviendo comida a domicilio. Sí, no cerramos ni un solo día. Y bueno, los primeros días facturábamos muy poquito y luego fue creciendo exponencialmente. David, tú eres informático. Sí. ¿En qué te ha ayudado la tecnología? Pues mucho. La verdad que todo lo que te traigo atrás de experiencia con la tecnología, pues te sirve mucho, no solo en el trabajo, en la vida, ¿no? Para todo. Cualquier experiencia que tengas, yo creo que te sirve siempre en el futuro, en la vida, ¿no? Pero en este caso, con la tecnología, nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado mucho porque yo estoy muy familiarizado con ella y a la hora de hacer toda la tecnología funcionar bien en un negocio de este tipo es clave. Es clave
que todo esté a punto, ¿no? Es clave que el camarero tome la comanda con una tablet, ¿no? Y automáticamente salga ese papelito, ¿no? Mágicamente ahí en la cocina. Y... Claro, permite que esté todo controlado, que la cocina va como un reloj suizo, ¿no? Todo tiene que estar en su momento. Sí, te ahorra tiempo, ¿no? Al final la tecnología está al servicio de nosotros y te ahorra tiempo. Cuéntame, ¿qué servicio te ofrece a ti la tecnología? Por ejemplo, ¿cómo recibís los pedidos en tu restaurante? No sé si a través ya de WhatsApp, de las diferentes aplicaciones. Bueno, nosotros WhatsApp no lo tenemos en este caso, pero sí tenemos... ¿Os lo estáis planteando? Porque lo estoy escuchando mucho a lo largo de estas conversaciones en este podcast. Sí, además... Como una de las posibilidades contemporáneas. Lo hablaba con mi chica estos días, ¿no? Lo hemos hablado estos días, la posibilidad de hacerlo y bueno, lo estamos valorando. Pero bueno, en principio la forma que tenemos de recibir los pedidos es a través de... Tenemos una página web donde, bueno, de una manera sencilla, pues... pedir lo que quieras, puedes pagar sin necesidad de tener que estar llamando al restaurante, ¿no? Que es claro, te evitas el clásica. Intermediario, ¿no? La manera es muy, muy directa. Bueno, nos puedes hacer pedidos a través de teléfono y te coge una persona el teléfono y yo creo que es más cómodo, ¿no? Hacerlo con un clic que tener que estar llamando por teléfono al restaurante, ¿no? Hay quien prefiere todavía la forma tradicional y prefiere llamar, ¿no? Sobre todo la gente que es un poquito más mayor. Sí. Pero... les da más pereza activarlo o porque todo. no saben, ¿no? Mi madre no sabría, a lo mejor, ¿no? Y mi madre a lo mejor sería más de llamar. Y cuando tienes hambre, una se pone muy nerviosa moviendo todo si no lo sabe controlar. Tenéis una web propia que creo que te ha hecho un amigo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Entendisteis desde el principio lo que queríais, lo que necesitabas? Sí, la verdad que yo sí que sabía lo que quería, sabía lo que necesitaba. Yo lo tenía muy claro desde el principio. Sabía incluso el tipo de tecnología, ¿no? Que necesitábamos, pero bueno, necesitaba a alguien que me lo hiciera porque el cambio que hicimos de la franquicia al restaurante fue muy corto y no teníamos nosotros tiempo para trabajar en ello tampoco, ¿no? El cambio en un espacio de tiempo corto, pero un salto muy grande, de franquicia a negocio propio. Sí. Las fotografías son muy importantes en la web. Creo que a eso le das mucha importancia y además tienes mucha suerte porque tu compañera, tu pareja, además es fotógrafa. Sí. Bueno, ella no es fotógrafa profesional, pero bueno, se le da muy bien. Se le da muy bien. Lo hace como los profesionales. Y sí, yo creo que bueno, las imágenes, en el mundo en el que vivimos hoy, la imagen es esencial, ¿no? La gente lo que ve lo quiere y la forma de vender es visual también. Apoyarse en la tecnología y más en un momento como este, en el que vamos avanzando, en el que los tiempos avanzan. Y cuando emprendes una aventura como la que has emprendido tú, necesitas que te den muchos consejos, que te apoyen, que te animen. ¿Cuál es tu voz autorizada, esa voz que siempre escuchas, a la que recurres? Bueno, tengo varias, ¿no? Tengo varias, pero bueno, sobre todo sería mi chica en la que más me apoyo, ¿no? Si no, te podría decir que sería mi hermano mayor, quizá. ¿Esto a nivel emocional o a nivel tecnológico? ¿O las dos cosas? A nivel tecnológico tengo muchos amigos que saben mucho de tecnología, en los cuales me puedo apoyar, gracias a Dios, por mi carrera de informático, pero bueno, en cualquier cuestión, ¿no? Siempre hay que tener gente cerca que te dé por lo menos ese apoyo de poder contarle la historia y que te entienda por lo menos, ¿no? Luego la decisión es tuya. Dice David que cuando se enfrenta a un problema, cuando tiene una duda, cuando necesita asesoramiento, pues recurre a su novia, a su pareja, por cierto, ¿cómo se llama? Carolina. Carolina, que además es noruega. Sí. O sea, lo hacéis en otro idioma. Los autónomos, los pequeños empresarios, nos llevamos los problemas siempre a casa, las alegrías, las penas, los miedos, vamos arrastrando el trabajo donde quiera que vamos, ¿no? Es difícil no hacerlo. Hemos pedido a una de nuestras motivadoras, a Marta Romo, que nos dé claves para gestionar correctamente las emociones, esas emociones que arrastramos y que nos llevamos a casa. Cuando eres autónomo, eres tu propio jefe y no hay una distinción entre lo personal y lo laboral. Te llevas la casa al trabajo, el trabajo a casa y al final todo es un lío a nivel emocional. Las emociones elevan su volumen y tienes la sensación de que no puedes regularte, que no puedes controlarte. Bueno, esto es una falsa sensación que se puede gestionar. ¿Cómo? Lo primero, conociendo muy bien la función de las emociones.
Mira, las emociones tienen un para qué. ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Primero, para darte información sobre cómo te afecta lo que está sucediendo. Y después te ponen en movimiento, te permiten entrar en acción en consecuencia. Cuando tú tienes esto claro y prestas atención a cómo te sientes, es mucho más fácil entender lo que te sucede y actuar en consecuencia. Otra variable importante para tu propia regulación emocional y para que puedas equilibrar el volumen emocional en tu día a día tiene que ver precisamente con gestionar las emociones a tiempo. Muchas veces estamos acostumbrados a reprimirnos, y más cuando la situación es difícil, ¿no? Te reprimes ante los clientes, ante tu propio equipo, aunque sea pequeño y tengas confianza con ellos, ¿no? Y luego llegas a casa y sueltas la bomba emocional. Bueno, pues la clave está en gestionar la emoción al segundo, al minuto, cada vez que acontezca, sacarla fuera. Porque lo que hacemos si no es vivir las emociones en diferido y no tiene ningún sentido. La emoción actúa en tiempo presente y su función está en tiempo presente. Cuando tú no haces caso a la emoción y te la llevas a casa o la de casa te la llevas al trabajo, la emoción se amplifica y comienza lo que llamamos el pensamiento rumiante. Le das vueltas a las cosas y al final estallas. Entonces, súper importante que cada vez que te enfrentes a una situación que te provoca una emoción fuerte, escuches esa emoción. ¿Qué es lo que te está diciendo? Por ejemplo, es normal que cuando de repente estabas esperando un pedido y no llega a tiempo, te enfades, ¿no? Y aparezca la ira. Es normal que te sientas así. Lo que tienes que ver es qué información le está proporcionando esa emoción y qué puedes hacer. En este caso, la ira te va a dar mucha energía para entrar en acción, para llamar a ese proveedor, para ver cómo puedes solucionarlo, pero si lo gestionas a tiempo. Si no lo haces a tiempo, llegarás a tu casa y te enfadarás y estallará la ira por donde no toca, ¿no? O, por ejemplo, pues muchas veces te surge una situación dolorosa para ti, ¿no? Que de repente pues tienes que prescindir de una persona, de un colaborador, o has perdido un cliente de toda la vida, ¿no? Que llevas muchísimo tiempo con esa persona y esto te produce tristeza. Es absolutamente normal. Es absolutamente normal porque tiene que ver con una pérdida, con algo que era importante y valioso para ti. Y si no sintieras esa tristeza o esa pena, tendrías un problema. Por tanto, es importante mirar a la tristeza a la cara, acogerla y pasar ese duelo, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay una buena noticia, de repente te aprueban algo o te compran algo que has lanzado que es nuevo, por ejemplo, ¿no? Y te produce mucha satisfacción. Celébralo. Regocíjate con esa alegría, aunque estemos en tiempos difíciles, celébralo. Si tienes un equipo, celébralo con ellos, cuéntaselo a tus amigos, súper importante, para actuar en consecuencia de la emoción y que esa emoción te dé energía para seguir adelante. En hostelería hay que gestionar muy bien las emociones. Sí. ¿Prestas atención a tus emociones como pequeño empresario? Bueno, nunca lo había analizado de esa manera, así, pero vamos, creo que estoy con ella al 100%. Ya, ¿no? es muy interesante, ¿eh? Sí. Para aprovecharlas, sin duda. Bueno, esto de mezclar la vida personal y la profesional se lleva al extremo claramente en las empresas familiares, ¿no? El padre es el jefe, el hermano es el socio. Quiero que conozcamos la historia de una de estas empresas, lamejornaranja.com, que pasó a llamarse así cuando el hijo de Luis Serra, también llamado Luis, decidió vender las naranjas que producía la empresa de su padre por Internet. Él decía que esto era un acierto, pero yo no le creía. Él estaba en Estados Unidos, había visto lo que es el Internet, pero yo no sabía, yo solamente sabía de campo. Y me parecía una broma el vender naranjas por Internet. Claro, ahí perdimos 1 año o 2 de poder empezar más pronto. Y la verdad es que no fue fácil. Empezamos, yo quería vender otras cosas, quería aprovechar Internet. ¿Te acuerdas que quería vender camisetas de fútbol, lo que fuera, algo, pero vender algo en Internet y tú estabas empeñado en las naranjas? Claro, porque es que a mí me sonaba a que tú lo que decías no era real. Tú querías vender camisetas de fútbol. Y yo te decía que camisetas de fútbol no me iba en Internet y en nuestra zona. Y es cuando yo te digo, vamos a comercializar naranjas. Y tú no te lo creíste, ¿es verdad o no? Y pasamos un par de años sin aprovecharlo. Yo recuerdo que me tumbabas las ideas y me decías, yo no sé lo que es Internet, pero si tú me dices que esta naranja puedes enviarla a través de Internet y mañana esté en casa del cliente, hay que vender estas naranjas por Internet. Sí. La suerte fue conseguir una empresa de transportes que nos diera un precio asequible y a partir de ahí ya creamos la página web y empezamos a probar. Efectivamente llegó el momento en que el cliente nos llamó
y aquello fue una fiesta. A partir de ahí fue progresando, 2 cajas, 4 cajas, 10, 50, y es cuando llegó un momento que mi mujer y yo nos vimos desbordados. Ya no podíamos los dos solos hacerlo. Ellos estaban con su mujer, los dos vivían en Madrid. Y yo le dije, o te vienes aquí, o yo esto no lo puedo soportar. Estás contando la parte fácil, porque lo difícil realmente fue conseguir esa primera venta y esas visitas a la página web. Hicimos publicidad en varias páginas de alimentación hasta que sí que llegó esa primera venta que recuerdas tú, que fue como si nos hubiera salido la lotería. Una fiesta. Bueno, una de las cosas que también tuvimos que hacer y nos arriesgamos, pero nos dio resultado, fue el mandar la naranja y decirle al cliente que hasta que no la probase y le gustase, no la tenía que pagar. La pagaba cuando la recibía y la probaba. Eso es lo que dio confianza al cliente para saber que detrás no había nada raro, porque claro, en 2002 no todo el mundo se fiaba de comprar por internet. De todos los vídeos que hay en la web del observatorio, en observatoriovodafone.com, este es uno de mis favoritos, porque es un claro ejemplo de empresa familiar, 2 generaciones diferentes, la tecnología, ¿no? De qué manera puede ayudar. A veces hay que saber escuchar y gestionar esas emociones, ¿no? En este caso, Luis, hablando con Luis padre. Sí, una historia preciosa, ¿no? Y se ve una vez más, ¿no? Cómo se puede combinar, ¿no? Cualquier tipo de negocio con los tiempos de hoy al final, ¿no? Es verdad. David, si volvemos a hablar dentro de unos años, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres que esté la empresa situada? ¿Qué te gustaría haber conseguido? No lo sé, eso no se sabe, ¿no? Por lo menos que este restaurante esté abierto es una idea a largo plazo, es una idea... Nosotros trabajamos el día a día, trabajamos buen producto, trabajamos buen servicio, ¿no? Tenemos nuestros clientes y, bueno, poco a poco vamos creciendo de esa manera, despacito pero seguro, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso es lo que luego a largo plazo te da la estabilidad, ¿no? ¿Dónde quiero estar? Pues, bueno, lo más alto posible, ¿no? Sin renunciar siempre a tener una vida, ¿no? Y a hacer una familia o a sacar otras cosas adelante también. Pues vamos a por esa estabilidad y luego, lo dicho, a volar muy alto. En este podcast estamos muy interesados en que compartáis siempre el mejor consejo que os han dado y, por supuesto, que dejéis uno, porque seguro que hay alguien que nos está viendo que lo recibe y que lo necesita. Un consejo que yo pueda dar. Que te hayan dado a ti muy bueno y te voy a pedir 2, en realidad. Uno que te hayan dado y otro que nos des tú. Bueno, posiblemente respecto a este proyecto, el mejor consejo lo he tenido mi hermano mayor. Él fue el que moralmente, ¿no? Me empujó a creer que lo podía hacer tan bien o mejor que otros y bueno, a creer un poco en mí mismo, ¿no? y en nuestros proyectos, ¿no? Creo que es importante tener a alguien, ¿no? que te dé esa confianza y que te pueda dar esos consejos desde el punto de vista de experiencia, ¿no? Y hay que perder un poquito el miedo también, ¿no? Eso lo ves luego una vez que pasa el tiempo, ¿no? Que vas perdiendo el miedo a las cosas y que al final las cosas salen, ¿no? Con trabajo y dedicación y constancia, al final las cosas salen. En tu caso ha merecido la pena arriesgarse. Ver cómo cerraba un negocio y decir, pues ahora voy a levantar el cierre yo. La satisfacción además es diferente, ¿no? Cuando entra tu creatividad, tus ideas y tus apuestas propias, la satisfacción es mayor, ¿no? Que cuando trabajas con las ideas de otros. Ni todos los proyectos funcionan ni se acierta siempre a la primera. De hecho, a veces bajar la persiana de un negocio es lo único que nos da perspectiva, ¿no? Para dar con la clave del éxito, o por lo menos de nuestro propio éxito. David Langa lo sabe bien, lo ha conseguido. Muchísimo ánimo, mucha fuerza, gracias. Que no te falte. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y a vosotros, pequeños y medianos empresarios, pues que deciros que hay más episodios de este podcast, que tenéis otros vídeos también en la web del Observatorio, con entrevistas inspiradoras, útiles, que os pueden acompañar, que os pueden dar ideas en esta época de dificultades. Todas ellas en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta la próxima.
El Observatorio Vodafone de la empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.